RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor González Izquierdo, muy buenas tardes. Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, Lizardo. Muchas gracias por la invitación. Bien, doctor González Izquierdo, hoy el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ha adelantado sus estimados para los siguientes meses, ¿no? Pero una de las noticias más importantes y preocupantes es la que ha anunciado la rebaja en la proyección del crecimiento económico de 2.2% a 0.9%, ¿no? Se había dado esta cifra de 2.2%. ¿Usted cree que era una cifra muy optimista? Mira, el gobierno, a través del ministro de Economía y a través del presidente del Banco Central, constantemente han estado dando cifras por encima de la realidad. Y yo hago un esfuerzo por entenderlos porque como son autoridades económicas, seguramente piensan que de esa forma este, lanzan, digamos, información para levantarle el ánimo, las expectativas a la gente. Pero con la realidad, pues tú no puedes estar mucho tiempo diverger de la realidad. La realidad se alinea y seguir insistiendo en crecimientos de 2, 3%, como venían insistiendo tanto el señor ministro de Economía como el señor presidente del Banco Central, ya era pues poco menos ya que una situación ya muy difícil de sostener y real. Entonces, tanto ambos, el ministro de Economía ha dicho que vamos a crecer 1.1, el señor presidente 0.9, están reconociendo la realidad. Pero hoy día también ha salido algo que está pasando desapercibido para la prensa. ¿Cuál es, doctor? El INEI, el INEI ha sacado hoy día las últimas cifras de crecimiento de la economía. Y en julio, que es lo que ha sacado hoy día, la economía creció menos 1.29, peor que en junio. O sea, ya la economía lleva 7 meses creciendo negativo. Enero, julio, 7 meses del año, el crecimiento de la economía es prácticamente menos 0.6 y creciendo. Entonces, yo pienso que el crecimiento de este año va a estar alrededor de 1, quizás menos, pero dependiendo de dos cosas, podría incluso ser negativo el crecimiento del año 2023. ¿Cuáles son esas dos cosas? En primer lugar, la severidad con que nos golpee el fenómeno del niño global. Si el fenómeno del niño global, que se va a sumar al niño costero que ya nos está golpeando de hace meses hasta el día de hoy, viene el niño global adicional encima todavía, y es muy drástico, muy fuerte, tranquilamente la economía podría registrar crecimientos o cero o incluso negativo. Y el segundo factor es que todo apunta a que el precio del dólar y los combustibles, que ya comenzaron a subir, siga subiendo todo este segundo semestre. Si es así, eso también va a hacer que la inflación vuelva a subir y con ello va a hacer que la economía se vuelva a resentir. Entonces, básicamente por esos dos factores, tranquilamente la economía peruana o crecería muy cerca a cero o quizá negativo este año. Ahora, doctor, entonces vamos a estar nosotros, podemos decir, prendiendo las velitas para que esta repercusión del fenómeno del niño no sea muy fuerte para finales de año, ¿no? Porque esto sería pues muy lamentable, porque hoy también escuchábamos al doctor Julio Velarde decir que no se espera que baje la inflación en los próximos meses, en todo caso para junio del próximo año, ha dicho. Sí, efectivamente. También ahí el Banco Central de Reserva tuvo que tirar marcha atrás, porque ellos algunos meses atrás decían que a diciembre la inflación en el Perú iba a estar en 3% o menos. Uh -huh. Y hoy día se ha visto ya
que eso es imposible. No, no digo imposible porque en economía no hay nada imposible, Claro, ahora, pero doctor, sí muy difícil de conseguir. Yo creo que va a estar alrededor de 4, un poco más, un poco menos, pero por ahí va a estar la inflación a diciembre de este año. ahora, doctor, las amas de casa, el público de a pie, constantemente ve los noticiarios y se escuchan de especialistas como usted y otros economistas dar cifras, ¿no? ¿Qué significa esta situación actual de estas cifras dadas hoy para la ama de casa, para el público de a pie? Lo pongo así, para el ciudadano de a pie significa lo siguiente. Para el ciudadano de a pie no es tan relevante la cifra de inflación promedio que es la que se da. Desde mi punto de vista, para el ciudadano de a pie, la cifra relevante es la inflación de alimentos, sobre todo. Y le voy a dar un dato. La inflación promedio del Perú al mes de agosto está en 5,5%, pero la de alimentos está en 11%, el doble. Entonces, si la inflación baja lento, la de alimentos también podría bajar lento, pero siempre a niveles demasiado elevados. Y la inflación de alimentos es la relevante para la señora ama de casa, para el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque cuanto menos es el ingreso de una familia, mayor es la proporción de su gasto en alimentos. Una familia de bajos ingresos fácilmente destina 50% o más de su gasto mensual a alimentos. Fácil, ¿eh? En cambio, una familia de ingresos altos destina 20%. Entonces, cuando los alimentos suben fuerte, como está pasando hoy día en el Perú, ¿a quién golpea más? A, ¿Al que menos a tiene los más o pobres. al que... Por eso, pues. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿cómo estas cifras le llega al ciudadano de a pie? En primer lugar, le llega porque lo golpea su nivel de bienestar vía inflación, sobre todo de alimentos. En segundo lugar, porque cuando la economía crece poco o, como en el caso peruano, decrece hasta el mes de julio, se achica en vez de crecer, el empleo adecuado crece en forma muy restringida. Ahora, No doctor, alcanza. así es, y lo hemos visto ahora recientemente con el alza de algunos productos, ¿no? El limón, la cebolla, la papa, y ante esta situación un poco negativa, estaríamos hablando del alza de otros productos para los próximos meses. Si cae el fenómeno del niño global, cae fuerte, uy, ahí van a subir no solamente el limón, la papa, la cebolla y el mango, ahí van a subir muchísimo más alimentos de precio, ¿no? Ujú. Ahora, doctor, y para ello se tiene pues un ministro de Economía, se tiene una presidenta de la República para que puedan gobernar y para que esta situación no afecte a los peruanos. ¿Hay medidas para prevenir ello o tratar de Sí, solucionar? claro, por Escuchábamos supuesto por que ejemplo, sí. escuchábamos al ministro la otra vez decir, bueno, no coman ceviche, coman pollo a la brasa, o incluso en el caso de los limones se habló de la importación. Sí, lo típico es importar. Cuando falta algo en el Perú, lo típico es traerlo de afuera, ¿no? Pero eso toma su tiempo y además el Estado no lo puede traer, lo que tendrían que traerlo son los privados. Pero eso toma su tiempo, porque no es que uno salga de afuera y diga, muchachos, traigan limón, y al día siguiente esté el limón acá, no es así, pues. Tiene que embalarse, no, eso te toma semanas, algunos meses, no. Acá lo primero que ha debido hacer el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y se lo digo de la forma más sana posible, es hacer obras de prevención, pero desde hace meses atrás, para que este fenómeno del niño global que nos va a llegar en octubre o noviembre, y este fenómeno del niño costero que ya nos está golpeando de hace meses, no nos haya hecho tanto daño. Con obras de prevención no es que elimines
el daño, pero lo reduces. Sin embargo, recién están empezando a hacer obras de prevención. Segundo, reconstrucción, porque el fenómeno del niño costero ha roto infraestructura, ha roto carreteras, ha roto puentes, ha roto infraestructura. Tienes que reconstruirlo a la brevedad. A veces en la televisión sale que un torrente, un río, una crecida del río en el norte se voló un puente y incomunicó varios pueblos. Si para reconstruir el puente te vas a soplar un año, mira tú el sufrimiento que le causas a esa gente. Entonces, en segundo lugar, el gobierno de la señora Dina Boluarte tiene que ponerse las pilas para hacer obras de reconstrucción ahí donde el fenómeno del niño global y el ciclón Yaku primero y el fenómeno del niño costero segundo y el global que nos va a llegar cuando destruya infraestructura sobre todo, hay que entrar ahí a apoyar para que se reconstruya. Y tercero, es algo que yo le estoy recomendando a la señora Boluarte. Debe identificar claramente cuáles son los sectores de la sociedad peruana más golpeados por la inflación, el desempleo, el lento crecimiento. Lo identifico. Y una vez que los identifico, les hago transferencias monetarias, bonos, por ejemplo, pero billete, temporalmente, transitoriamente, mientras duren estos factores climatológicos adversos. No para siempre, pero le alivias el sufrimiento a millones de peruanos. Eso es mejor que estar poniendo en el fondo de estabilización de combustibles, por ejemplo, al GNB envasado, que es el que usamos para las cocinas. ¿Por qué? Porque el balón de gas, el GNB envasado, el GLP, perdón, el GLP GLP. envasado, lo usan los ricos, el de la clase media y el pobre. Todos usamos eso. Y cuando usted subsidia su precio, evita que suba, ¿a quién está ayudando? Está ayudando a quienes no lo necesitan que lo ayuden y a los que sí necesitan, pero a los otros de repente los ayuda más. ¿Por qué? Porque una familia rica de repente al mes se gasta 3, 4 balones de gas. En cambio, el pobre un baloncito lo hace durar 2, 3 meses. Entonces, ¿a quién vas a estar beneficiando más? Al que no lo necesita. Entonces, en vez de que estés tirando la plata y no sabes tú bien quién lo recibe, identifica bien a quienes sí lo necesitan y ese dinero lo mandas ahí. Ahora, doctor, este sector agrario que ha sido fuertemente golpeado y que están muy preocupados, como usted bien lo ha dicho, sobre todo si es que se viene con severidad el fenómeno del niño, viene reclamando también un apoyo en lo que respecta a la economía, ¿no? Subsidios, no subsidios, sino que se flexibilice algunas deudas que ellos tienen con entidades financieras. ¿Se debería hacer Sí, ello? claro. Sí, sí, claro. Yo creo que necesita un apoyo en términos de reestructuración o refinanciamiento de deuda, dependiendo de cada caso, y también apoyo en la adquisición de fertilizantes, porque todavía sus precios en el mercado peruano nacional están relativamente altos. Y muchos agricultores, especialmente de la agricultura familiar, no pueden comprar o compran mucho menos que antes. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted en vez de usar la cantidad correcta de fertilizantes, usa menos porque no ha podido comprarlo por el alto precio, o simplemente no usa porque no puede comprarlo, pues, la productividad cae, la producción cae, llega menos alimentos a los mercados. ¿Y qué pasa cuando comienza a escasear un producto? Sube su precio, pues. Entonces, para evitar eso, resuélvele el problema a los agricultores, ayúdalos a comprar fertilizante, que hasta el día de hoy
Es bien imperfecto ese mecanismo que el Sí, gobierno quiso claro, poner en fertiabonos y todo, vigencia. que fue todo un fracaso. Finalmente, doctor, Fracaso total. nos gana el tiempo y mucha gente se pregunta, ¿estamos en recesión? ¿Vamos a entrar en recesión o no? No, para mí, ahora con las cifras que ha sacado hoy día el INEI del mes de julio, yo soy de los que sostiene que en el periodo enero-julio, 7 meses primero del año, la economía peruana está sufriendo, experimentando una leve recesión. Sí, está. Y además, al costadito está experimentando una relativa alta inflación, sobre todo de alimentos. Entonces, cuando un país, una economía, al mismo tiempo, tiene una recesión y una relativa alta inflación, sobre todo de alimentos, juntitos se le llama estanflación. Para mí, en el periodo de enero-julio, el Perú sufrió, porque estamos en septiembre, el Perú sufrió estanflación. Bien, doctor, muy claro. Muchas gracias, como siempre, al doctor Jorge González Izquierdo, analista político, docente de la Universidad Pacífico, ex ministro de Estado, por esta participación bien explicada aquí en RCR. Un abrazo, doctor, muy amable. Gracias también. RCR, la red que comunica y une al Perú.